Comenzamos con un breve repaso y a modo de repaso quiero recalcar la importancia de sumergirse en el contexto original antes de buscar sacar aplicaciones para la vida. Eso ya lo vimos especialmente en la sesión número 1, que la puede ver en otro momento. Así que prácticamente estamos diciendo, antes de preguntarnos cuál es la lección que tiene Dios para mi vida el día de hoy, uno tiene que preguntarse qué lección estaba enseñando Dios a los oyentes originales, contexto original. Cuáles eran sus circunstancias, su cultura, cuál era el pacto. Hablamos de eso un poco el día de ayer. Cuáles eran las promesas y requerimientos específicos para la audiencia original, porque una vez haciendo eso podemos encontrar el principio más fácilmente. Porque no vamos a poder llegar a una buena aplicación sin primero haber gastado un buen tiempo observando e investigando y comprendiendo el contexto original. Vamos a sacar conclusiones apresuradas y aplicaciones desinformadas, equivocadas. Así que lo que buscamos es hacer exégesis, que es sacar el significado de, en lugar de hacer eisegesis, que es meter significado a la Biblia. Entonces, y eso requiere estudiar lo que está pasando en el contexto, en lugar de yo imponer cosas que ya sé o cosas que creo que sé, y las leo y las meto allí en la palabra. Eso ya lo vimos, así que no vamos a gastar mucho tiempo en eso. Vimos el tema del principio, que tenemos para poder sacar buenas aplicaciones, o para poder entender y sacar buenas aplicaciones, como vemos allí. Tenemos este gráfico que lo he puesto en cada sesión que hemos tenido. A todo esto, este concepto no lo inventé yo, está hace mucho tiempo. Ha sido, ¿cómo se le llama? Popularizado por Duval y Hayes, que tienen también un libro muy importante en cuanto a la interpretación bíblica. Creo que lo tengo al final allí para referenciar. Pero comenzamos observando para luego interpretar lo que pasó, y ahí todo eso está del lado del castillo, ¿no? Del lado em, de lo que sucedió, ¿no? En el tiempo bíblico, para luego la generalización, encontrar el principio general, no específico, un principio general que trasciende esta brecha de cultura, tiempo, contexto, idioma, pacto, etcétera, para luego aplicarlo. Y vimos un poco de eso eh, la, la vez anterior, ayer y bueno, durante las otras sesiones también. Reconocemos que los pasajes en el Antiguo Testamento, por ejemplo, fueron escritos acerca y para otras personas, no directamente a nosotros, en distintas culturas, otros contextos, etcétera. Entonces esa brecha es más grande, y la aplicación no va a ser tan directa. Encontramos aplicación en cada parte de la Biblia, amén y amén, pero no tenemos que diferenciarlo, ¿no? A sacar aplicaciones directas y decir, bueno, tal como le pasó a esa persona me va a pasar a mí, o tal como leo aquí me va a pasar a mí. No, eso tenemos que medir la brecha y ahí poder sacar buenas aplicaciones. Em, por ejemplo, cuando leemos acerca de lo que pasó con Israel, bueno, era una nación con creyentes y no creyentes, y habían generaciones malvadas, si se recuerda. Entonces, es muy distinto a pensar en lo que está pasando con la iglesia, que se supone, bueno, o como la Biblia lo enseña, que son la gente o las personas que han aceptado a Cristo, que tienen un nuevo corazón. Entonces, la dinámica es distinta, etcétera. Entonces, uno mide allí la brecha. Y aún en pasajes del Nuevo Testamento, ¿no? Los evangelios. Si recordamos, los evangelios son, podríamos decir que aún están en el Antiguo Testamento, porque aún Cristo vino, pero está en un periodo allí de transición. Entonces, la brecha, sigue habiendo una brecha, y la brecha es más corta, obviamente, cuando estudiamos algunas de las cartas, eh, porque en general se está hablando a creyentes, y ahí tenemos que ver, se está hablando a creyentes, es algo específico de la época o es algo que trasciende a todas las épocas. Entonces,
al estudiar es importante medir esta brecha en el contexto y todo eso. Bueno, eso ya es repaso, así que continuando, vimos 3 aspectos importantes en los 3 talleres. Primero vimos el contexto personal, que es nuestra influencia en la interpretación. Solamente voy a decir, visite o vea ese taller si no lo ha visto ya, pero hablamos de que nosotros traemos nuestro propio contexto y idiosincrasia, etcétera, a la escritura, y tenemos que ser conscientes de eso para no imponerlas en la escritura. Vimos el contexto literario, que tenemos que ver el entorno del texto que viene antes, que viene después, y el contexto canónico, que fue ayer, y vimos que tenemos que darnos cuenta que la Biblia es una historia completa, es un libro completo, y consecuentemente tenemos que pensar en lo que vino antes, si no vamos a estar perdidos cuando leemos algo que está a la mitad o al final del libro. Así que eso ha tratado más que nada, esos 3 talleres, ha tratado más que nada que ver con la Biblia a la luz de su contexto. ¿Cuál es el contexto? Porque el contexto es clave y es una de las... de hecho, es lo más importante para poder interpretar y aplicar la palabra. He tratado de condensar y hacerlo de la forma más simple posible. Y hoy vamos ¿cómo se le dice? Vamos a dar vuelta a la página. Vamos a seguir profundizando en nuestro estudio bíblico y no vamos a considerar el contexto, sino ahora la forma en que los autores presentaron su contenido. Le aviso, una acotación corta, que mucho del contenido que tengo aquí no me lo he inventado yo, no es original mío, sino que me he apoyado mucho en un libro que se llama, no está en español, tristemente, pero dice Interpretando los libros históricos de Chisholm. Ahí va a ver, voy a referenciar su nombre. Así que me he apoyado bastante en él. En fin, pero como he tratado de enfatizar, se me fue el... Ok, déjeme ponerlo aquí nuevamente. Listo. Como he tratado de enfatizar, al poner y explicar la misma imagen del puente en cada uno de nuestros talleres, hay una forma de interpretar la escritura. Una forma, que es medir la brecha, ver observar, interpretar, ¿no?, lo que estaba sucediendo en el contexto bíblico, ver lo que estamos y cruzar el puente, ¿cierto? Medir la brecha para poder así encontrar el principio bíblico. No es nada de otro mundo, no es nada... Y espero que haya sonado simple. Obviamente que en la aplicación a veces no es tan simple porque hay que dedicar tiempo, hay que estudiar cuál era el contexto y todo. Pero se supone, ¿cierto?, que esto tiene que ser sentido común. Porque Dios no quiere nada más que, o sea, para ponerlo de forma simple, que usted comprenda su palabra. Dios quiere que usted comprenda su palabra. Entonces, Él no la ha querido hacer más complicada de lo que debería ser. Él no está jugando a las escondidas, poniendo significados ocultos que solo algunos muy avanzados, o usted porque es teólogo puede entender la palabra. Eso no debería ser, ¿cierto? Significados ocultos que solo algunos pueden comprender, eso es una herejía. Ah, que surgió, de hecho, muy temprano en la iglesia, fue condenada. Se le llamaban gnósticos a aquellos que decían, no, solo algunos pueden comprender lo que dice la Biblia y uno tiene que llegar a un estado, o tiene que ser cierto tipo de persona. No, la palabra es clara. Y el Señor no solo quería que fuera clara, sino convincente, porque de ella depende su alma, ¿cierto? Entonces, y hay muchas cosas que hemos visto ya que, o sea, si uno lee la palabra, la mayoría de las aplicaciones están allí, a flor de piel, por así decirlo. No son muy difíciles de encontrar. Si el Señor le da un mandato, bueno, a ser santo, allí está, es simple. Ahora, vivirlo es otra cosa, pero
Pero se supone que interpretar y entender la Biblia no debe ser algo de otro mundo. La forma en que lo hacemos tampoco debe ser rebuscado y complicado, porque el Señor quiere que usted comprenda su palabra. Entonces, hoy, cuando pongo aquí el título Interpretando el género narrativo, no quiero que entienda que esta es una forma distinta de interpretar la Biblia, o que cada género literario requiere cierta forma distinta de interpretar la palabra. Solo quiero mostrar aquí que hay ciertos factores a considerar para poder comprender mejor lo que el autor está queriendo enfatizar y enseñar con la forma que ha decidido poner la palabra del Señor. Ok, dicho eso, ¿qué ve aquí? Una persona chateando ahí por texto, y la forma en que usted lee un mensaje de texto va a ser distinta a la forma en que usted lee un libro. Y depende también, si es un libro de ficción, si es un libro histórico, si es un libro... Depende, ¿cierto? Depende el tipo de libro, el tipo de literatura. Hay ciertas expectativas que usted tiene. Obviamente, cuando lee mensaje de texto, no espera un... Sé que algunas personas sí mandan mensaje de texto bien largo que tiene introducción, tiene tema, tiene desarrollo de personajes y tiene conclusión. Pero no es lo común, ¿cierto? Eso es lo que uno espera de una historia. Uno espera que una narración tenga una introducción, tenga personajes, desarrollo, trama, etc. Un mensaje de texto no. Y parecido también las cartas. Y la diferencia, un mensaje de texto con también las cartas, es que solamente tiene un lado de la conversación. No tiene ambos. No puede ir comparando él dijo tal cosa, él dijo otra cosa, sino que es, bueno, esto es lo que dijo. No sé cómo habrá respondido la otra persona, pero esto es lo que tengo. Entonces, es distinto cómo uno se relaciona o lo que busca, las expectativas que uno tiene y la forma en que se presenta el material. Allí son las estrofas y el coro de un himno, ¿cierto? Famoso himno en el Monte Calvario. Y la forma en que uno lee, como ve, el himno no tiene introducción, no tiene personajes. Es distinta la forma en que la expectativa que uno tiene y la forma en que uno lo lee. No espera una trama, por ejemplo, en un himno. Hay otras cosas, hay otras formas de enfatizar lo que se está enseñando. Y lo mismo con los salmos, por ejemplo, o con toda poesía bíblica. Es más parecido a un himno. En fin. Y allí también tenemos, ¿cómo se le dice? Libros de leyes. Y obviamente uno va a leer un libro de leyes muy distinto a como va a leer un libro de historia, como va a leer un himno, o como va a leer una carta o un mensaje de texto. Entonces, es simple, ¿cierto? No es nada de otro mundo, pero tenemos que tener estas cosas en mente, porque cuando leemos Deuteronomio o Levítico o pasajes donde se escribe ley, tenemos que entender que hay ciertas cosas no se interpreta de manera distinta. La manera de interpretación es la misma. Nos metemos al contexto original, vemos las diferencias, la brecha que existe, la medimos, tratamos de entender lo que sucedió para entender el principio, y eso ya lo vimos anteriormente, para luego encontrar la aplicación para el día de hoy. Y lo mismo ocurre con cada género literario. Pero hay cosas, los distintos tipos de literatura tienen distintas reglas que debemos respetar. Y eso es lo que quiero hablar el día de hoy por unos minutos, si el Señor lo permite. Entonces, es importante reconocer que en la Biblia el género narrativo es predominante. Está por todos lados. En el Antiguo Testamento, por todos lados, y en el Nuevo Testamento, Hechos, los Evangelios, etc. Y el género narrativo tiene, o sea,
contiene en sí varios tipos literarios. El género narrativo tiene historias, por ejemplo, que tienen tramas, tiene una trama y generalmente un desarrollo de personajes, como la historia de David. Hay reportes, por ejemplo, que no tienen trama o desarrollo de personajes, como el resumen de eventos, o cuando el reinado de un rey, y reinó por 50 años, no mucho, y reinó por 40 años y hizo lo malo delante de los ojos del Señor, y su hijo no sé cuánto asumió el reinado después. Eso es un reporte, no es una historia. Pero es parte del género narrativo. Hay genealogías, sus favoritas me imagino, las listas, árboles familiares, listas de reyes derrotados, los valientes de David, listas de ciudades, descripción de los límites geopolíticos, que esos que ve mucho allí en Deuteronomio, los límites, o en Josué, la segunda parte de Josué, estos son los límites de tal tribu, etc. Eso es parte del género narrativo, pero obviamente es distinto a las historias y a los reportes. Así que, pero aún dentro del género narrativo, cuando está en medio de una historia, se va a dar cuenta que a veces hay otros géneros que se incorporan. Está en medio de una narrativa y particularmente el género poético. De repente hay un himno. La narrativa se detiene y abre paso a una oración, una canción, una profecía. Entonces uno tiene que tener ojo a eso y decir, cambió el género literario. Entonces tengo que entender que entra en juego distintas reglas para entender. Y la tarea del intérprete es reconocer cómo esas porciones colaboran con la narración. Entonces cuando, por ejemplo, se detiene la narrativa y alguien hay una oración, ¿por qué se detuvo la narrativa y hay esta oración? ¿De qué habla esta oración? ¿Qué tiene que ver con la historia que está precediendo o lo que va a suceder más adelante? ¿Cómo contribuye? Entonces, esas son cuestiones que tenemos que tener en mente. Robert Chisholm, no sé si lo estoy pronunciando muy bien, pero este es el señor al que le estoy robando bastante información. No, un teólogo que estoy usando bastantes porciones de su libro para apoyarme. Y dijo muy bien lo siguiente, no sé si lo alcanza a leer, la letra es un poco más chica. Dice, los evangélicos afirman que las narraciones, incluidas las historias, son históricamente precisas. Y eso quiero dejarlo claro. Nosotros creemos que lo que la Biblia reporta, las historias, no son historias de ficción, no son relatos exagerados, es historia. Y nosotros confiamos en ellas 100%. Pero también reconocemos que las narraciones, especialmente las historias, tienen una dimensión literaria, en el sentido de que no simplemente informan al lector lo que sucedió, sigo leyendo, la literatura tiene una dimensión estética. A veces las historias tienen suspenso o agregan detalles que a uno lo hacen sentir de cierta manera o muestran la historia de cierta forma verdadera, la muestran de forma verdadera, pero es selectivo. Una dimensión estética y literaria que contribuye al propósito teológico general. En otras palabras, las narraciones cuentan la historia de una manera atractiva y dramática que destacan la relación de Dios con su pueblo. Para cuando la historia termina, han pintado un cuadro de Dios que contribuye al retrato divino general de la Biblia. La dimensión literaria de la historia es a menudo el medio por el cual los hechos crudos de la historia adquieren una dimensión teológica. Entonces, lo que está diciendo aquí es que sí, creemos que cuando una historia se presenta en la Biblia es verdadera. No estamos dudando de la historicidad, no estamos dudando de los detalles, pero estamos conscientes de que el género en sí es... uno es selectivo en la forma que uno cuenta una historia. ¿Por qué agrego este detalle? ¿Por qué hablo o cómo presento al personaje? ¿Qué estoy diciendo acerca del personaje? ¿Cuánto tiempo ocupo yo para contar la historia? ¿En qué lugares me detengo?
en qué lugares hago un resumen. Y, por ejemplo, resumo 3 años en un par de palabras. O, por ejemplo, en Génesis, Génesis del 1 al 11. Hay miles de años allí. Pero la narrativa a veces va rápido y dice, y nació tal, y nació tal, y nació tal. Y si uno hace cuentas, pasaron cientos y a veces 1000 años. Pero después se detiene en una porción y habla por un capítulo, 2, 3, 4 de Noé. Entonces, la misma manera en que... ¿Por qué no gastó tanto tiempo en las otras personas? Bueno, porque tiene un propósito, porque no es solamente una historia que está contando, sino que una historia desde la perspectiva divina, que es la correcta, verdadera, y está enfatizando ciertas cosas am, al dedicar tiempo a algo, al describir algo de una forma, el tono en que cuenta la historia. El autor decide qué incluir y qué no. Eh, y es porque uno tiene espacio limitado en un rollo, en un pergamino, y en cualquier historia. Uno cuenta una historia y uno decide qué decir y qué no. No es que está siendo misterioso, no es que está... sino que uno está enfatizando simplemente con lo que está... con lo que contribuye o no. Entonces, con eso en mente, es muy importante cuando leemos narrativas, cuando leemos historias bíblicas, detenernos y decir, ¿por qué incluyo este detalle? ¿Por qué no incluyo esto otro? Y eso le va a ayudar mucho a entender el propósito de la narrativa. Entonces, entendiendo los textos narrativos, ahora nos abocamos a hablar un poco de eso. Elementos básicos de una historia. Estos seguramente lo sabe de una clase de lenguaje y literatura. No es nada nuevo. Pero cada historia debe tener un escenario, dónde y cuándo toma lugar la historia, caracterización, cómo se presentan y se desarrollan los personajes y finalmente la trama, cómo se va desarrollando la historia. No sé, ¿alguna vez consideró estas cosas para una narrativa? ¿Alguna vez paró y dijo, a ver, ¿cuál es el escenario? ¿Cuándo sucede esto? ¿Cómo describe el escenario? ¿O lo describe o apenas lo pasa por alto? Porque si lo describe es por algo. Es porque quiere que usted se enfoque en eso de alguna manera. Por ejemplo, en Génesis 2, en donde el Señor describe en mucho espacio el jardín del Edén, en vez de decir, en el jardín del Edén esto ocurrió. No se pone a describir los ríos y que había oro, que había plata, etcétera, la riqueza de allí. ¿Por qué se detiene a hablar de todo eso? ¿Por qué no simplemente continúa con la acción, etcétera? Entonces, lo mismo con la caracterización, cómo se describe a esta persona. Saúl, por ejemplo, pudo haber sido una persona fuerte, pudo haber sido el rey Saúl, estoy hablando, pero la manera en que primero de Samuel lo describe es como alguien que completamente negativo. Seguramente Saúl tuvo algunos aspectos positivos en su vida, pero a lo que se está enfocando y la manera en que lo describe es para mostrar el contraste entre David, que era el rey conforme al corazón de Dios, y Saúl, el rey rechazado que legítimamente perdió su lugar como rey. En fin, no me voy vamos a ver algunos ejemplos. Escenario. Por lo general, las referencias al entorno físico simplemente ayudan a la audiencia a visualizar la escena. Los elementos del entorno físico son accesorios del escenario, por así decirlo. Entonces, es importante notar que muchas veces simplemente tenemos un escenario porque eso es lo que ocurrió. No hay nada más. ¿Ok? Por ejemplo, estábamos hablando ayer de David y Goliat. ¿Por qué 5 piedras? Uno puede conjeturar todo lo que quiera. Como decía alguno, quizás porque tenía más hermanos. Goliat tenía más hermanos y cada piedra era para cada hermano. No sabemos. Ya ahí entramos a conjeturar y tenemos que ser honestos con eso. Pero
A veces es porque así es la historia y no hay nada más. Pero hay veces, en ocasiones, el entorno físico puede tener una función más importante. Por ejemplo, ahí eh, mencioné lo de Génesis. Se detiene la narrativa y comienza a describir el escenario. ¿Por qué se detiene la narrativa? Bueno, ahí uno ve que eso es algo que el autor quiere enfatizar y ahí uno tiene que hacer la labor de estudiar. Por ejemplo, entorno físico y temporal, Ruth. Eh, la mayoría, me imagino, conoce la historia de Ruth. Ojalá haya escuchado el programa, la serie de Ruth, que está ahí en el canal. Eh, Ruth 1.1. Vamos a ir aquí. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos suyos. Entonces, así es como la narrativa comienza, así es como presenta el escenario. Y es importante notar cuando, o sea, comienza diciendo, aconteció en los días que gobernaban los jueces. Esto podría haber comenzado de otra manera. Podría haber dicho, bueno, aconteció en un tiempo de hambruna que un varón fue a morar a los campos de Moab. Simple. O un varón israelita fue a morar a los campos de Moab. Pero cuando uno se detiene, ve que este escenario le ayuda a entender algo más profundo, ¿no? Esta historia aconteció en los días que gobernaban los jueces. Y eso ya nos muestra si conoce y también ha escuchado la serie de jueces, o ha estudiado el libro de jueces, mejor aún, que era un tiempo de caos donde cada uno tenía su propio código moral, que nadie seguía nadie seguía la ley de Dios. Y eso va a mostrar un contraste tremendo con el carácter de Booz. Si ha estudiado la historia sabe a lo que me refiero, que Booz sigue al pie de la letra y va más allá de lo que la ley requería y fue lleno de gracia para con Ruth. Así que eso ya, la historia de Ruth, al ponerla en ese contexto histórico, brilla en el trasfondo oscuro, ¿no? Del periodo de los jueces. También se describe a este varón, a un varón de Belén de Judá. Y es muy interesante que al final de Jueces, por ejemplo, Jueces 17, 6, bueno, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Y si conoce esta historia, ese hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar, y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y si recuerda la historia, este levita empieza a servir en la casa de una persona donde no debería estar, debería estar en el templo, y hay un hombre allí que tiene un ídolo, y este varón de Belén de Judá, este levita, empieza a servir como sacerdote de este ídolo. Entonces no es una historia muy linda, y de ahí pasan un montón de cosas. Si continuamos, por ejemplo, en Jueces 19, en aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí concubina de Belén de Judá. Entonces Belén de Judá, en el periodo de los jueces, está siendo enfatizado. La concubina es infiel, se va a la casa de los padres, y si recuerda esta historia, es horrible. Esta mujer sufre violencia, muere, y bueno, no voy a contar todos los detalles, ahí puede leerlo, pero no es una historia linda, para nada. Pero esto ocurre en los días de los jueces, y los protagonistas son de Belén de Judá. Finalmente, en el capítulo 21,
También continúa esta historia de la concubina, de Belén. No, esto es simplemente, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Así que cuando uno ve Belén de Judá y el periodo de los jueces, uno dice, uff, esta va a ser una historia horrible. Y uno comienza leyendo Ruth. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Y uno dice, no, esto es, va a ser un desastre también. Y comienza con un desastre, ¿cierto? Con todos los de la familia de Elimelech. Malón, Kelión mueren, también muere Elimelech. Y uno dice, bueno, esto es lo que podemos esperar de una persona de Belén de Judá en los tiempos de los jueces. Y allí, boom, vemos cómo el Señor, vemos la gracia del Señor en la vida de Ruth, cómo tanto Ruth y Booz son estos luminares en este tiempo oscuro. Entonces ahí ve cómo prestar atención a los detalles, ¿cierto?, del escenario, pueden abrirle los ojos a lo que el autor está queriendo enfatizar. ¿Por qué simplemente no dijo, bueno, cuando había una hambruna en Israel, un varón de Israel se fue a morar en los campos de Moab? Entonces, el escenario físico-temporal nos ayuda a entender a qué está hablando, qué está queriendo decir. Entonces, como pongo allí, la historia adquiere mayor importancia al considerar la ciudad Belén y el periodo de los días de los jueces. Ok, continúo velozmente. Pasamos de la escena, de la escenografía, por así decirlo. No es inventada nuevamente. Estos son datos reales, es escenario real, pero el autor escogió presentar la historia así. Lo pudo haber presentado de forma distinta. Y eso es lo que quiero que se le quede más en la mente. Los datos son reales, pero ¿por qué decidió poner ese detalle? ¿Por qué decidió ilustrarlo de esa manera? Porque pudo haberlo dicho de otra manera. Entonces, caracterización. ¿Cómo presenta el autor al personaje? Por ejemplo, si alguien viene a predicar y yo soy su presentador. Le ha pasado, ¿cierto? En su iglesia, y la persona va a decir, bueno, este es el pastor tanto, es pastor en la iglesia tanto, de tal lugar, y va a presentar credenciales vinculadas al ministerio o a lo que viene a hacer, ¿no? El predicador puede tener muchísimas facetas en su vida. Puede ser atleta, puede ser muy buen jugador de fútbol, puede ser campeón de ajedrez, pero no va a mencionar esas cosas generalmente, ¿no? A menos que sea algo bien informal. Pero generalmente no va a mencionar eso si el pastor viene a predicar y tiene un tema en particular. Por ejemplo, si está en una conferencia de matrimonios, seguramente va a decir o enfatizar o incluir el presentador, bueno, el pastor casado con tal persona, porque obviamente tiene relación con lo que viene a ser. Y de la misma manera, cuando estamos viendo, cuando el autor de la narración le presenta a los personajes. El personaje pudo tener muchas otras facetas en su vida, pero de la forma que lo describe, que es verdadera, no es inventada, pero va a enfatizar eso porque está queriendo mostrarle. Esto es lo que quiero que usted tenga en mente. Cuando piensa en tal personaje, esta es la imagen que quiero que tenga en su mente. Puede ser muchas otras cosas, ciertas, pero esta es la prioridad para la ocasión, para el propósito que tengo para esta narrativa. ¿Okay? Entonces, ¿cómo presenta el autor al personaje? ¿Cómo, si es que lo hace, se desarrolla el personaje a lo largo de la historia? Por ejemplo, Abraham. Abraham comienza con una fe pequeña. Ayer vimos que fue a Egipto, que fue a Gerar, que mintió allí. Pero más adelante vemos que su fe en Dios, de protegerlo, de cumplir sus promesas, crece al punto de decir, bueno, Señor, tú me pediste mi hijo y aquí está mi hijo. Y soy
y lo puedo sacrificar si tú lo quieres, lo voy a hacer. Entonces vemos un desarrollo en el personaje, y eso es obvio en la vida de Abraham. Ese cambio, esa trayectoria de una fe inmadura a una fe madura. Y todo eso se va viendo a través de la historia. ¿De qué maneras, si las hay, es el personaje un ejemplo a seguir o evitar? Eso también es importante notar, y vamos a allí más adelante vamos a ver cómo evaluar a los personajes. Pero es importante, es un ejemplo a seguir o a evitar. ¿Qué nos enseña la experiencia del personaje acerca de cómo Dios se relaciona con las personas? Y ayer, por ejemplo, vimos a Abraham con una fe inmadura que dudó de las promesas de Dios e hizo cosas que no tuvo que hacer y fue infiel, pero Dios permaneció fiel. Y ese era el principio que vimos en la infidelidad de Abraham al ir a Gerar y a Egipto, por ejemplo. ¿Qué más tengo aquí? Ok, evaluando a los personajes. ¿Cómo sé que un personaje está haciendo algo bueno o algo malo? Va a ver que el narrador generalmente, y el narrador a todo esto es confiable, cuando el narrador de la historia está narrando, usted puede confiar en la evaluación del narrador en la Biblia. Entonces el narrador a veces hace evaluaciones directas, por ejemplo en Jueces 21-25, que vimos acá. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso es la evaluación del narrador. Estos eran días desastrosos. No había rey en Israel y cada uno tenía su propia ley, nadie seguía las cosas de Dios. O Segundo de Reyes 3:2, a ver qué dice aquí. Está hablando de Joram, hijo de Acab. Él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho, pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Entonces, hay veces en que el narrador va a evaluar directamente. No es muy seguido, así que cada vez que eso aparece, feliz por eso. Pero, como vimos ayer, la descripción del personaje uno tiene que contrastarla con el resto de la escritura. Como vimos ayer, el contexto canónico. ¿Qué dijo Dios acerca de esto? Porque Dios espera que cuando llega un pasaje de la escritura traiga consigo todo lo que Él ya dijo antes, ¿cierto? Un ejemplo de esto es el rey Salomón. Primero de Reyes 10:26. Ok, Primero de Reyes 10:26. Dice: juntó Salomón carros y gentes de a caballo, y tenía 1400 carros y 12.000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. E hizo el rey que en Jerusalén llegara la plata a ser como piedras, y los cedros como, no sé qué es eso, cabra higos, de la Cefelá, en abundancia. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Y venía y salía de Egipto el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150, y así los adquirían por mano de ellos todos los reyes de los heteos y de Siria. Y uno quizás dice: wow, fantástico. Salomón tiene muchas riquezas y le sale barato comprar los caballos, buen negociante, perfecto. Entonces, y uno puede decir: bueno, de aquí puedo sacar una aplicación de cómo ser sabio con mi dinero, etc. Bueno, ¿qué dijo Dios antes? ¿Ah? ¿Cuál es la descripción contrastada con el resto de la escritura? Si vemos allí Deuteronomio 17, Deuteronomio 17, ¿qué era 14? Sí, 14, las instrucciones acerca de un rey. Esta es la ley, y por eso dijimos, es importante ver la ley, los pactos, las cosas específicas que Dios dio a ciertos grupos, ciertas personas. ¿Cuál es la dinámica que está ocurriendo allí? Y, por ejemplo, a ver qué hora es. Ok.
A los reyes se les había dado, a los reyes de Israel se les había dado ciertas instrucciones. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ellas y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están a mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano, pero él no aumentará para sí caballos. Ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres. Salomón, bueno, eso no está allí en la narrativa, pero sabemos que Salomón hizo eso, para que su corazón no se desvíe, exactamente lo que pasó. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, etcétera, etcétera. Entonces allí vemos las instrucciones que el rey no podía acumular caballos, no podía acumular mujeres y no podía acumular dinero. Salomón hizo las tres. Y aquí, en especial, cuando vimos en Primero de Reyes, ¿qué era? Primero de Reyes 10, 26. Primero de Reyes 10, 26. Salomón junta 1400 carros y 12.000 jinetes. Dígame si eso no es acumular caballos y jinetes y carros y eso. Y Jerusalén, la plata llegó a ser como piedras, así que acumuló. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, y venía y salía de Egipto. Así que, volviendo aquí, podemos evaluar los personajes a la luz de lo que ya la Biblia habló. Entonces buscamos, ¿dijo Dios algo al respecto de esto? Y de esa manera podemos evaluar a los personajes. El Señor generalmente tiene alguna prescripción, algo que ya dijo antes que debe suceder. Esta debe ser la norma, esta debe ser la conducta de el pueblo de Israel, de los reyes, de los levitas, etcétera, etcétera. Y luego, obviamente, vemos en el Nuevo Testamento mucho de cómo debe ser la actitud del creyente, etcétera. Entonces, allí podemos evaluar, ¿está bien lo que está sucediendo o está mal? Dios ya lo dijo. Y por eso la importancia, como hablábamos ayer, de conocer la Escritura, de ir y conocerla por completo. Lea toda la Biblia para así saber lo que el Señor requiere. ¿Qué hora es? Déjame ver si estamos bien. Ok, creo que vamos bien. ¿No se me han ido todos? ¿Siguen ahí? ¿Alguno dormido? Ok, trama. Porque obviamente estábamos viendo el escenario, después vimos los personajes y ahora vemos la trama, cómo se desarrolla el evento, ¿no? Cómo se desarrolla la trama de la historia. ¿Cuál es la secuencia de eventos? Mire, la tendencia popular al leer una historia generalmente es pensar, bueno, ¿qué me llama la atención de esta historia? ¿Le ha pasado? ¿No? Cuando uno va leyendo una historia bíblica y dice, bueno, me voy a detener aquí cuando sienta que algo me llama la atención. Y eso va a ser, y a eso me voy a evocar, y eso va a ser mi devocional. ¿Alguna vez se detuvo a pensar y decir, bueno, quizás el autor tenía un énfasis que quería hacer y lo hace a través de la trama? ¿Cuál es el inicio? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es el clímax de la historia? Eso le va a decir más o menos. ¿Y cuál es la resolución de la historia? Eso le va a dar una pista muy grande de lo que el autor quería enfatizar. Entonces, ¿cuál es la secuencia de eventos? ¿Cuál es el conflicto principal? A eso tenemos que prestarle atención. ¿Cómo se resuelve el conflicto? ¿Cómo contribuye la trama a la importancia de la historia? Ups, me pasé uno. Entonces, ¿cuánto tiempo dedica, y esto lo dijimos un poco antes, cuánto tiempo dedica el autor a hablar de esta trama? Por ejemplo, en David y Goliat, que vimos ayer, solo en unos pocos versículos vemos el enfrentamiento físico. Rápido pasa. David le tira la piedra, Goliat cae,
y después David le clava la espada o le corta la cabeza y termina la historia. Conflicto se resuelve bien rápido el conflicto físico. Ahora, el conflicto verbal tiene un párrafo completo de, de qué es lo que se estaban diciendo el uno al otro. ¿Por qué? Ahí tiene una pista. Eso es lo que el autor quiere que... A eso quiere que usted le preste atención. Sí, la historia ocurre y obvio que va a terminar de esa manera, obvio digo, pero obvio en el sentido de que si Dios es lo que David está diciendo, ¿cierto? Que Él es el Dios Todopoderoso, que ya le ha dado la tierra a Israel como posesión, y el filisteo incircunciso no tiene nada que hacer allí, sino que Dios dará la victoria, como vimos las promesas de Dios para el pueblo de Israel, y David viene con fe, demostrando su confianza en las promesas de Dios. Obviamente que eso va a ocurrir, que Goliat va a perder, aunque pareciera una tarea imposible en los ojos, a los ojos humanos. Pero cuando David habla y exalta a Dios y exalta las promesas de Dios, ahí le está dando la idea, la pista de qué se trata esto, que David confió en las promesas de Dios y por eso pudo derrotar al gigante, porque Dios ya había prometido victoria a su pueblo. Entonces, aquí, ¿en dónde se detiene la historia, por así decirlo? Porque la trama van minutos, horas, días, años, ¿cierto? En donde como que el tiempo se detiene. Y allí ve que, que se le presta más atención, se enfoca en algo específico. A un nivel más amplio, por ejemplo, en el libro de Reyes. Y este rey vivió y murió, este rey vivió y murió, este rey vivió y murió. Y a veces hay un párrafo, a veces un capítulo entero a un rey. Y luego con Acab, cuando llega el rey Acab, que es el más famoso de todos, ¿por qué? Porque se le dedican no sé cuántos capítulos. Eh, Todo se detiene y todo se enfoca, la narrativa en Primero de Reyes se enfoca, o en Segundo de Reyes, se enfoca en Acab, no en Primero de Reyes. Se enfoca en Acab, se enfoca en los profetas Elías y Eliseo que profetizaron en esos tiempos. En un tiempo, bueno, ahí estaría dándole la respuesta a por qué. ¿Por qué se enfoca en este tiempo? Porque Israel está a punto de dejar a Dios por completo y todos los profetas están a punto de ser eh, destruidos. Entonces es un momento, un clímax allí en toda la historia y el Señor manda a Elías a, a hacer estas señales impresionantes, ¿no? Con el fuego cayendo del cielo en el Monte Carmelo, esperando que el pueblo vuelva al Señor y luego cuando ve que el pueblo no cambia mucho, cuando el corazón de los reyes permanece intacto, cae en esta depresión y dice, Señor, ¿ya para qué? Yo no pude cumplir mi misión, no soy mejor que mis padres, los profetas anteriores a mí, porque no logré mi cometido, Israel no volvió a ti, etc. En fin, me estoy yendo por las ramas. Pero el punto es, ve allí en la narrativa, durante el reinado de Acab y Jezabel, todo se detiene. ¿Por qué? ¿Por qué en vez de darle Omri, por ejemplo? ¿Quién conoce a Omri? ¿Quién se acuerda de Omri? Fue un rey de Israel. Y Omri, creo que fue padre de Acab. Él, arqueológicamente, es uno de los reyes más importantes de Israel. De hecho, a Israel se le llamaba la casa de Omri, o el reinado de Omri, el reino de Omri, porque en cuestiones políticas, en cuestiones financieras, él fue muy grande en Israel, pero en la Biblia se le dan un par de párrafos y ya. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene un propósito, el autor tenía un propósito al dar eso. Entonces uno, al notar a qué se le está dando más espacio, a qué se le está dando más atención, allí usted preste la atención. No es simplemente, ¿y qué me llama la atención a mí de esto? Y generalmente eso no va a llevarle, quizás sí, pero generalmente no le va a llevar a lo que el autor quiere que usted se enfoque. Continuamos, estructura narrativa.
Esto es, voy a ir velozmente por aquí. Tenemos un prólogo. Está la historia propia, donde hay episodios, que son las partes que conforman la historia. Después hay escenas, que son más pequeñas, ¿no? Partes que conforman los episodios. Y finalmente tenemos el epílogo, que es la conclusión de la historia. Y le animo a identificar eso. Cuando va a estudiar una historia bíblica y quiere profundizar, diga, puede ahí anotar, ¿no? O encerrarlo con un círculo o algo y poner prólogo. Esta es una escena, este es un episodio. Esta es parte del episodio, una escena. Y todo eso ahí puede notar, bueno, ¿a qué se le está prestando atención? ¿Cuál es el flujo de la trama? ¿Qué es lo importante aquí? ¿A qué se le está haciendo énfasis? Conclusión de la historia. A esto era lo que iba a la historia. Entonces, una vez entendido eso, puede entender mejor cuál es el punto central de la historia y cuál es el principio principal de la historia que puedo sacar yo. Ok, el rol de los vacíos de información. Todas las historias, como hemos estado diciendo, son selectivas. El autor elige qué poner y qué no. Entonces, todas las historias inevitablemente van a tener vacíos, cosas que uno querría saber, pero quizás por curiosidad, pero que el autor omite. Hay información que no está allí y que a veces queremos saber. A veces estos vacíos están allí porque nosotros desconocemos el contexto, la historia, estamos alejados del contexto temporal. Y por eso hablamos en el primer taller, de la importancia de reconocer nuestras diferencias, ¿no? De reconocer nuestro contexto personal y saber que tenemos que estudiar la historia, qué estaba ocurriendo en aquel momento, etc. Por ejemplo, Jonás. Jonás no quiere predicarle a los ninivitas. Quizás ya escuchó la serie de Sabiduría para el Corazón. No se lo dice allí el libro de Jonás. Y no va a entender por qué Jonás no le quiere predicar a los ninivitas hasta que entienda la relación entre Nínive y Israel, o los asirios con Israel. Entonces, ese vacío, que no se lo dice la escritura, o no se lo dice el libro de Jonás, usted tiene que suplementarlo y la Biblia espera que usted lo conozca. Que usted entienda por qué esa dinámica, aunque no se le diga allí. Entonces, el autor no lo incluye porque dice, bueno, usted ya debería saberlo. Pero hay otras veces, y generalmente estos vacíos de información, el autor elige qué poner y qué no, existen porque el autor estimó que esa información no era pertinente a su propósito. Y esto es importante recalcar. Hay cosas que el autor no dice y usted no busque. Si usted busca y dice, bueno, hay algo aquí, hay algo que me estoy perdiendo en el contexto, hay algo cultural que puedo saber de aquí. Cuando esa respuesta es negativa, lo deja allí. Porque a eso el autor no quiere que usted le preste atención. De manera a propósito. A propósito, el autor está dejando eso de lado para que usted se concentre en lo que él sí escribió. Entonces, a tomar nota de eso. Hay vacíos, hay cosas que usted quizás diga, pero ¿por qué esto no pasó? ¿Y qué pasó aquí? Por ejemplo, ¿qué pasó durante esos 120 años en que Noé construyó el arca? Sabemos que Noé predicó, pero ¿qué más ocurrió en esos 120 años? No se nos dice. Se nos dice que Noé construyó el arca y después lo que sí, concéntrese en eso. Ese es el punto. Porque el narrador es selectivo y él está tratando de enfocarle en donde él quiere que usted le preste atención, al punto. Ok, peligros que evitar en cuanto a los vacíos de información. Esas cosas que a usted le gustaría saber, pero el autor no incluye. Ok, un peligro es sobreinterpretar, que es esta tendencia a llenar vacíos con detalles que uno se inventa. Esta es la tendencia a llenar vacíos con detalles que el texto no indica y tampoco usted puede sostener con un estudio de la historia, de la cultura, del contexto, etc. Si
no hay una respuesta en los libros de historia, si no hay una respuesta en el resto de la escritura, no la invente. Eh, a veces escuchamos en los círculos cristianos quizás esa especulación. Bueno, esta es mi imaginación santificada. ¿Lo ha escuchado alguna vez? Eh, bueno, dejemos eso de lado. Sí está bien meterse. Ahora, no me escuche decir que uno no se meta en el mundo la, de la historia, pero siempre que sea justificado. Quizás no le dice la Biblia todo lo que estaba ocurriendo en Babilonia en cierto momento. Pero si usted lee la historia, puede imaginarse claramente cómo, por ejemplo, el pastor Steven habla de... la Biblia nunca nos dice que Daniel pasó a través de esas puertas de Istar, que eran puertas gigantes allí en la entrada de Babilonia. No nos dice. Pero, bueno, el pastor Steven enseña eso, porque obviamente Daniel iba a entrar por allí. Y eso era parte común, era una costumbre. Entonces eso se puede justificar. La Biblia no lo dice, pero se justifica porque uno leyó y conoce la historia, conoce el contexto. Entonces no se está sobreinterpretando. Sobreinterpretar es, por ejemplo, estaba buscando allí y vi que, hablando de Noé, algunos de los rabinos decía, el rabino Leví, esto lo puede encontrar en la Mishnah, ni Noé ni sus hijos pudieron dormir durante los 12 meses completos en el arca, porque estaban obligados a alimentar a los animales, las bestias y las aves. Luego el rabino Akiva declaró que incluso trajeron al arca ramas de árboles para los elefantes, y algunos de los elefantes debían ser alimentados a la segunda hora de la noche y otros a la tercera hora de la noche. Obviamente eso no le va a cambiar la vida a nadie, saber eso, pero esas son inferencias, son ¿cómo se le dice? Son cosas inventadas. Eh, Uno está llenando los vacíos. ¿Qué pasó durante esos días? ¿Cómo le dieron de comer? Y obviamente uno se pregunta, ¿cómo le dieron de comer a los animales? ¿O los animales se durmieron en el arca durante todo ese tiempo? ¿Cuál era la dinámica? No lo sé. Y y el autor tampoco quiere que usted concentre su atención en eso. Entonces, cuidado con sobreinterpretar, con volarse ¿cómo se le dice? La imaginación santificada, ¿no? Y también está la tendencia o el peligro, déjeme ver qué hora es, a subinterpretar. No sé si esa es una palabra verdadera o no, pero interpretar menos de lo que debería. Entonces, un peligro es interpretar más de lo que debería, cosas que no están, y otra es el otro extremo, que es interpretar menos de lo que debería. Porque uno a veces puede tenerle miedo de decir, no quiero sobreinterpretar. Pero, por ejemplo, con Jonás y los ninivitas. ¿Por qué tal animosidad? No se lo dice el libro de Jonás. Pero el Señor espera que usted conozca la respuesta. O por ejemplo, cuando David le da la orden a Joab a matar a Urías, si recuerda eso después del encuentro con Betsabé, Joab hace algo distinto a lo que David quería. David le dijo, bueno, lleguen hasta tal punto y después dile a todos que se retiren y dejen solo a Joab allí para que lo maten. Y a Urías, perdón. Y Joab no hace eso, sino que hace algo distinto. Y varios mueren en la situación, porque se acercan mucho a los muros de la ciudad y varios mueren. Entonces Urías cambia la estrategia. ¿Para qué? Para que no sea tan evidente que Urías es el único allí que David quería matar, para ayudarle a cubrir todo. Y eso se espera que uno entienda, especialmente porque Joab le manda una carta después a David diciéndole, esto es lo que hice, espero que no te enojes, Urías murió. ¿Ah? Entonces cambié el plan, pero es para beneficio. Entonces nunca le dicen por qué, la Biblia nunca le dice por qué Joab cambió el plan, pero le da le da las pistas necesarias para hacerlo. Entonces no subinterpretemos. Está esa, ¿cómo se le dice? Ese balance. Ya dije esto, así que no voy a
a enfatizarlo mucho más, pero debemos considerar que el narrador es fiable cuando tenemos el narrador de la historia y nos dice tal persona hizo lo correcto, tal persona pecó, le creemos. Por ejemplo, con Saúl y David. Hay muchas nuevas interpretaciones cuando uno descarta al autor y dice, no, esta es una narrativa que David realmente fue alguien malo, puede decir alguien, porque él usurpó el reinado de Saúl. Ahora, eso es lo opuesto a lo que el narrador le está presentando. El narrador, de todas las formas posibles, le está mostrando que David nunca buscó usurpar, siempre fue fiel, aun cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl, no lo hizo. Usted créale al narrador, ¿cierto? O David con Nabal, no sé si se acuerda esa historia. David estuvo bien, nos dice la historia, de demandar el pago de Nabal. Y Nabal no lo quiso hacer, después David obviamente fue bastante irracional en la forma en que actuó y no debería haber tratado de matarlo, pero Dios finalmente hace justicia y Nabal muere. Entonces David vemos que estuvo justificado en su acción de pedirle lo que le pidió, que pedirle las provisiones, etc. Si usted no conoce la historia, después búsquela, pero a lo que estoy yendo o a lo que quiero enfatizar es que el autor, el narrador, es confiable. Si le dice, esta persona es buena, es buena. No hay que andar buscándole otra vuelta. Y también tenemos que reconocer cuando la narrativa cambia desde la perspectiva del narrador a la de los personajes. No le tengo una ilustración aquí, pero es bueno considerar eso, porque el personaje generalmente no tiene toda la información y el personaje no es confiable. Si el personaje a veces cree que está haciendo algo bien y finalmente lo hizo mal, no confiamos en la perspectiva del personaje, confiamos en la perspectiva del narrador. Ahora, ok. No sé si... Ok, lo voy a decir rápido. Las narraciones no son simplemente antologías de cuentos cortos, o sea, no son solo aquí hay un cuento, aquí hay otro cuento, y aquí hay otro cuento aislado, sino que tenemos que entender que, por ejemplo, Génesis, aunque hay varias historias, está la historia de Adán y Eva, está la historia de Caín y Abel, está la historia de Abraham, o la Torre de Babel, Noé, etc. Es una trama. Entonces tenemos que tener cuidado de no aislarlo y decir, bueno, terminó esta historia, me olvido de todo lo que viene después o lo que vino antes. No, conectan de alguna forma, le están mostrando una progresión. Entonces no solo hay trama en las historias pequeñas, individuales, sino que un libro entero tiene una trama. Entonces, aunque hayan pequeñas historias dentro del libro, estas se conectan. Entonces es bueno ver cómo se conecta esta trama con la que sigue. Vamos a dejarlo en eso, por cuestión del tiempo. Entonces cada historia individual debe verse dentro del contexto de esta trama universal. Entonces, si Génesis tiene muchas historias, cómo cada historia contribuye a esa historia completa, o en Éxodo, o en Reyes, en Crónicas, etc. Ok, llegamos a la aplicación de textos narrativos y, como le dije antes, no hay nada nuevo bajo el sol. Pero hay cosas a considerar simplemente porque es un texto narrativo. Algo a considerar es que las acciones y experiencias de los seres humanos, pecaminosos y defectuosos, no son necesariamente normativas, lo que significa que es una norma de vida. Usted mira, eso es lo que hablamos un poco ayer, ¿cierto? De que no es que, bueno, David contra Goliat, yo soy David, Goliat es el pecado, son los problemas, o Abraham, yo soy Abraham, o voy a seguir el ejemplo de Abraham. Dios nos está mostrando personas reales, y a veces van a hacer cosas buenas y a veces van a hacer cosas malas, son falibles. Entonces, cuando se nos presenta una historia, no es que, bueno, la historia dice eso, yo voy a hacer lo mismo, o voy a hacer lo opuesto. No, uno tiene que juzgar lo que está ocurriendo en la historia.
porque hay partes que puedan ser buenas, hay partes que sean malas, hay partes que sean bien grises, y eso es parte de la historia. Le está mostrando la realidad. No es normativo, no es una norma de vida, son, ¿cómo se le dice? Son, a ver, tengo la palabra allí, se me fue la palabra. No son prescriptivos, sino son, se me olvidó. Entonces, cada acción, como pongo allí, debe evaluarse a la luz de la presentación general del personaje que dice la Biblia en cuanto al personaje en sí, en el contexto más amplio de la historia. Entonces, ¿está actuando bien? ¿Cómo lo sé? Porque hay palabras que el Señor, hay momentos en que ya el Señor ha hablado en cuanto a eso. Entonces, deben evaluarse a la luz de los textos prescriptivos, cosas que Dios prescribió y dijo, así uno debe actuar, así uno debe, como vimos con Salomón. ¿Quién sabe si Salomón estaba bien al tener todos esos caballos? Bueno, vaya a la ley, donde Dios dice, el rey no hará esto. Entonces, de esa manera podemos evaluar el personaje. ¿Qué hora es? Sigo viendo la hora porque sé que se nos está yendo. Pero hay varios, no se me han ido. Ojalá que esté disfrutando. El ejemplo del vellón de Gedeón, si usted ya ha visto la serie de, ¿cómo se llama?, de jueces, conoce la posición o la interpretación, ¿no? Está la interpretación común de que lo que Gedeón hizo es algo que uno debe eh, eh, copiar, ¿no? Cuando vamos a Jueces 6, 36 al 40, 36, ¿cierto? No, me fui a Judas. 6:36. Gedeón dijo a Dios, si vas a salvar a Israel por mi mano, como has dicho, ojo a lo que incluye el narrador, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así que cuando pasó se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Pero Gedeón dijo a Dios, a ver, esperemos un momento, no voy a actuar como tú me has dicho, espera un momento, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablaré esta vez, solamente voy a probar otra vez con el vellón, te ruego que esta vez suceda lo opuesto, que el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra, y aquella noche el Señor hizo exactamente eso. Y quizás usted conozca la dinámica, ¿no? De que algunos toman este pasaje y dice, bueno, de esa manera voy a conocer la voluntad de Dios. Si el Señor quiere que haga esto, voy a poner este vellón, voy a poner estas circunstancias que tienen que darse, mi teléfono tiene que sonar a tal hora, o tal persona me tiene que decir tal cosa, y así voy a saber que es la voluntad de Dios. Cuando vemos la manera en que, si entendemos primeramente que los pasajes narrativos no son normativos, que no son una norma, lo que hace el personaje no es una norma para mi vida, son cosas que sucedieron y tenemos que evaluar lo que sucedió, lo que hizo el autor, lo que hizo el personaje a la luz del resto de la escritura y a la luz de lo que se nos presenta, cómo el autor está describiendo a la persona. Entonces la pregunta sería, ¿debemos buscar la voluntad de Dios de forma similar el día de hoy como Gedeón? Diciendo, bueno, si tú realmente, si es la voluntad tuya, Señor, voy a hacer esto y tú actúa de esa manera y voy a saber de verdad que tú quieres que haga eso. Bueno, la respuesta es no, porque Gedeón se describe como alguien escéptico, alguien falto de fe, alguien que el Señor le dice, ve, haz esto, porque yo te lo digo y yo voy a estar contigo. A ver, Señor, si realmente vas a estar conmigo, si realmente eres tú quien dices ser, te pongo a prueba. Yo creo que deberían estar sonando las alarmas allí de lo que dice el Señor en Éxodo, ¿no? No pondrás a prueba al Señor. Y se repite después en Deuteronomio. No probarás al Señor tu Dios, que es, o sea, no lo pondrás a prueba, no vas a decir, bueno, si tú eres quien dices ser. Y eso es lo que estaba haciendo Satanás también, dicen, en la tentación con Jesús. Prueba a Dios, prueba si Dios realmente se preocupa por ti,
si realmente eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo amado de Dios, pide que el Señor te sustente, porque si Él dijo que eres amado de Él, bueno, realmente se preocupa por ti, no lo ponga a prueba. Y Gedeón hizo exactamente eso, fue escéptico, falto de fe. Su prueba destaca sus deficiencias, retrasa en lugar de acelerar el programa de Dios. En lugar de decir, bueno, y Gedeón aceptó la misión de Dios y fue e hizo batalla contra los madianitas y ganó. No, tenemos todos estos párrafos con el tira y afloja de que sí lo voy a hacer, que no lo voy a hacer, que te pruebo de esta forma. Entonces el narrador en sí mismo le está mostrando lo que quiere mostrarle, que es que, bueno, Gedeón es un hombre falible, escéptico, falto de fe, que el Señor va a desarrollar. Y la historia ilustra no la grandeza de Gedeón, sino la paciencia de Dios. No le está enseñando cómo encontrar la voluntad de Dios y le muestra cómo Dios fue paciente en desarrollar la fe de un individuo débil. Y déjeme pausar por un segundo y decirle, vaya, si no es esa la historia de cada una de nuestras vidas, ¿no? Ah, y bendecir al Señor, ¿no? Adorar al Señor, cómo Él es paciente con cada uno de nosotros mientras desarrolla nuestra fe débil e inmadura a una fe madura que confía en Él aún en las circunstancias más difíciles. Así que gracias al Señor por este pasaje donde nos muestra su paciencia. Déjenme ver qué hora es. Ok, voy a ir muy velozmente a través de este. Josafat, en Crónicas capítulo 20, segundo de Crónicas 20. Versículos 17. En este pasaje, Dios le manda a Josafat, cuando viene el enemigo, a no pelear, sino que estuvieran quietos y vieran la salvación de Jehová. Entonces le dice, no temas ni desmayes, salgan mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Versículos 21 y 22. Que pusieron a gente que cantaran y alabaran a Jehová adelante, y al final nadie peleó. Dios peleó por ellos y comenzaron a entonar cantos de alabanza a Jehová. Imagínense, estaba el ejército enemigo y el Señor les dice, no peleen, solamente pongan gente que va a cantar y alabar a Dios. Una locura. Y comenzaron a entonar cantos de alabanza y Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a otros. Entonces, una historia de cómo el Señor derrotó a los enemigos de Judá. Judá no peleó, sino que los músicos dirigieron al ejército al campo de batalla. Una hermosa historia. Y el principio aquí es que solo Dios es la fuente de seguridad de su pueblo. Dios ya había prometido que Él iba a pelear por ellos, y este es un ejemplo más de ello. Y Dios específicamente aquí les dice, no vayan y no peleen. Ahora, uno puede sacar una aplicación completamente equivocada aquí y decir, bueno, y cuando estamos hablando de las historias siendo normativas versus simplemente descriptivas, lo que se describe lo que está sucediendo. Y uno puede decir, bueno, vamos a tomar como norma lo que sucedió, y tal como el pueblo de Israel, nosotros también no debemos hacer más que alabar a Dios. Vamos a esperar en fe por su protección. En medio del peligro vamos a rechazar todo medio natural de protección. Vamos a descansar en una intervención sobrenatural. Entonces uno dice, bueno, no le voy a poner seguro a mi casa porque el Señor me va a proteger. No voy a poner candado, voy a dejar las ventanas abiertas durante la noche, no importa que viva en un barrio más o menos. Si tengo problemas de salud, voy a rechazar toda ayuda médica, voy a rechazar la ayuda de la policía, etcétera, cuando venga un ladrón, porque solo me voy a poner a cantar y el Señor me va a proteger. No, este es un evento excepcional, no es normativo, y ni siquiera en la experiencia de Israel. Si recuerda, Dios le ordenó a Israel a pelear muchísimas veces, de distintas maneras. A veces gritaron como en Jericó, que fue un milagro, a veces pelearon
Entonces, el pasaje nos recuerda, lo que hace el pasaje es recordarnos que Dios es en última instancia nuestra fuente de seguridad. Y eso nos da confianza, ¿no? Cuando nos enfrentamos a peligros y enemigos, etc. Pero no podemos decir, bueno, tal como ellos cantaron en medio del peligro y fueron salvos de manera sobrenatural, lo mismo me va a pasar a mí. ¿Por qué? Porque estas narraciones son descriptivas, nos describen lo que sucedió y tenemos que evaluarlo a la luz del resto de las escrituras. Ok, lo dejo allí y concluyo con esto. Principios para encontrar aplicaciones válidas. Reconocemos que los textos narrativos son descriptivos, describen situaciones, no son prescriptivos o normativos, no son esto es lo que usted debería hacer. Uno evalúa lo que está sucediendo. Luego uno considera la dimensión literaria para ver en qué se enfoca el autor. Cuando veo el escenario, cuando veo los personajes, cuando veo la trama, en qué se enfoca el autor, y de esa manera yo voy a poder saber en qué enfocarme, cuál es el punto de la historia. Consideramos, como ya vimos, el contexto histórico, cultural, literario, canónico del pasaje, qué vino antes, qué vino después, qué dijo Dios antes, cuál era la cultura, el contexto de aquella situación. Y finalmente encontramos los principios teológicos, como vimos, ese puente, cosas que son ciertas el ayer, el hoy, el mañana. Y finalmente contextualizamos los principios a la audiencia contemporánea. Cuando encontramos el principio, David confió en Dios y su palabra, la importancia que Dios demanda y espera de nosotros que confiemos en Dios y su palabra. Bueno, ¿cómo yo hoy puedo confiar en Dios y en su palabra? ¿En qué situaciones personales, particulares? Y allí se hace la aplicación. Ahí está el puente del principio. Observamos, interpretamos, generalizamos de qué se está tratando en general esto, cuál es el principio general que trasciende la cultura, el tiempo, el contexto, el idioma, el pacto, para finalmente hacer la aplicación.